Bueno, buenas tardes a todos los que en la tarde de hoy, en la noche de hoy, se conectan mediante J Psicosec y por la cuenta de profesor Leonardo Hernández. Bienvenida Jocelyn, otra vez por acá en este espacio en el cual nos ayudas a dilucidar sobre estos temas de conducta sexual que son tan interesantes para todos. Jocelyn, fíjate que a partir de que hablamos del tema de diversidad funcional, las personas también han comenzado a desarrollar cierta curiosidad sobre algunos temas más específicos, ¿sí? Y uno de los temas que genera curiosidad tiene que ver con el tema de las personas con síndrome de Down, ¿sí? Y antes de desarrollar el tema, yo quiero un poco contextualizarlo para que sepamos de qué estamos hablando. Seguramente hay muchas personas que van a ver esta transmisión o que están conectados, que tienen algún familiar, algún conocido con esta condición, pero vamos un poco a contextualizarlo para saber de qué estamos hablando. Bueno, ya sabemos que el síndrome de Down no es una enfermedad, es una alteración genética que está relacionada con una alteración del cromosoma 21. Todas las personas o los seres vivos tenemos 46 cromosomas, tenemos 23 pares, y en el caso del síndrome de Down, una de las incidencias comunes es lo que llaman la trisonomía del par 21, hay un cromosoma de más, aunque hay un par de razones más, pero todas apuntan al tema de la alteración genética. Hay una alteración genética que es común en todos estos casos. Y por supuesto, esto trae una alteración en el desarrollo del individuo, del sujeto, y trae algunas consecuencias. Entonces, algunas de ellas te las comento, que tienen que ver, por supuesto, con la afectación del desarrollo cerebral, del desarrollo del organismo en general, porque tiene una afectación física también y biológica. Ellos suelen mostrar periodos de atención cortos, dificultad para tomar decisiones de manera razonada, comportamientos impulsivos, aprendizaje lento, dificultades para el aprendizaje, tienen un retraso en el desarrollo del lenguaje y del habla. También se habla de dificultades para la memoria a corto y largo plazo, y bueno, algunas otras enfermedades de tipo médico, digestivas, cardíacas, etcétera, etcétera. Un poco para contextualizar a los que nos escuchan sobre cuáles son las características más o menos típicas en este tipo de población. Y a propósito de eso, quiero preguntarte, ¿las personas con síndrome de Down son diferentes? ¿Ellos sienten de manera diferente? ¿Qué nos puedes decir? A ver, sienten en función también en cómo se desarrollan, ¿no? Obviamente una persona con síndrome de Down no va a pasar desapercibida, ¿no? O sea, la gente se va a fijar porque tienen un fenotipo además bastante marcado y estereotipado, y pues la gente siempre, por lo general, cuando ven un cuerpo diferente, pues se ve como alguien distinto, ¿no? Alguien que no forma parte como de lo normal, de lo que ya estamos acostumbrados a ver. Sin embargo, a nivel afectivo, ellos sienten y tienen una inteligencia emocional como cualquier otra persona, ¿vale? De hecho, es una de las cosas que se mantienen. Sí es verdad que a nivel, como tú lo has mencionado, a nivel de aprendizaje, pues aprenden de una forma diferente, quizás un poco más lento que otras personas, como personas que no tienen el síndrome, pero a nivel emocional sienten y experimentan emociones tal cual como todos los demás. ¿Qué pasa? Que como el resto del mundo tenemos que educarnos a nivel emocional, ¿vale? Tenemos que saber colocarle los nombres, las etiquetas correctas a lo que estamos sintiendo. Y ahí es donde hay quizás un cambio en la diferencia en cómo educamos a personas con síndrome de Down que a personas que no. Que yo parto del hecho que con todos tenemos que educarlo de la misma forma, porque al fin y al cabo lo que esperamos es que la persona aprenda a identificar qué estoy sintiendo, cómo se llama esa emoción y cómo la puedo expresar. ¿Qué pasa? Que una persona sin el síndrome, pues tú le explicas esto y pues su procesamiento quizás de identificación, ponerle nombre y expresarlo va a ser de una forma en un periodo de tiempo quizás menor que con respecto a una persona que tiene síndrome de Down. Lo que hay que tener es un poco más de paciencia, ¿vale? De explicarle de forma más pausada y para que la persona pueda reconocer de forma más óptima el tipo de emoción. Pero más allá de
de que si sentimos o no igual, sí, sentimos igual, solo que el proceso de aprendizaje en el cual yo tengo que entender qué estoy sintiendo y cómo lo expreso, ahí es donde realmente cambia la situación. Ok, y entonces, si los retos tienen que ver con que logren comunicarse, te pregunto, ¿cuáles serían los retos en este sentido? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Hacia dónde tendríamos que ir? Vale, ahí tendríamos que primero ser personas que sepamos un poco, nosotros también como profesionales o como familia, identificar emociones, ¿no? Que realmente también es uno de los temas que más se lleva a consulta, seamos de la población que sean niños, adultos, adolescentes, mayores, ¿vale? Por lo general siempre hay un problema de identificación de lo que estoy sintiendo, por qué me siento así, de dónde viene ese sentimiento. Entonces, para comenzar a enseñar emociones hay que saber a reconocernos nosotros mismos, identificar primero cuáles son las emociones básicas, de esas emociones básicas que se despliega a nivel de emociones secundarias, por qué son emociones secundarias, por qué implica la valoración de la persona, qué siento, cuáles han sido las emociones que han estado como quizás más presentes, y en la medida en que yo le pongo un nombre a lo que siento y me permita experimentar ese sentimiento, pues probablemente el aceptarlo y el vivir con ello se me va a hacer mucho más agradable que simplemente oír o poner como una tapita ahí o una curita y dejar que eso pase, ¿vale? Entonces en el momento en que yo sea mucho más, sepa manejar mejor mis emociones, pues me va a costar menos enseñarlas. Y entonces cuando yo sé gestionar emociones, la otra persona, sobre todo cuando son niños, no importa si tenga o no tenga la condición, pues van a ir entendiendo cómo una persona se vincula de forma afectiva, ¿no? O sea, cómo entiendo las emociones y me vinculo. ¿Qué pasa con esta población? Pues que hay que ser, como te dije, un poco más pacientes y hay que utilizar quizás otro tipo de herramientas. Por ejemplo, hay tarjetitas con diferentes caras que muestran diferentes tipos de emociones, pues explicarles, mira, cuando una persona tiene una sonrisa que está hacia la parte de arriba y a veces se le ven los dientes y los ojos abiertos, bueno, esa persona está alegre. Entonces, cuando tú te sientas alegre, pues tienes que notificarlo y expresarlo de tal forma, ¿vale? Y esto es un trabajo que se hace con repetición, con frecuencia, para que ellos vayan entendiendo y vayan asociando estímulos, ¿vale? Pero básicamente es la educación que deberíamos tener todos en el colegio. O sea, tengo una emoción, la identifico, la experimento y la vivo. Ok, fíjate, ahorita me voy a permitir leer en unos momentos algunos mitos que están relacionados con la vida de las personas con síndrome de Down. Pero creo que de lo que tú estás diciendo se deriva algo muy importante, que creo que lo primero es validarlos a ellos como personas sintientes, ¿no? Porque en el caso mucha gente intenta hacer la analogía entre el niño, el infante, y el niño y la persona con síndrome de Down, porque hay comportamientos similares. Una diferencia importante es que con el caso del niño siempre esperamos que llegue a su etapa madurativa, en donde va a comenzar a discriminar su comportamiento y va a tener un comportamiento más o menos independiente, ¿no? Entender lo que es bueno, lo que es malo, y lo va a hacer de manera más o menos autónoma porque va a ser un adulto. Y por lo tanto tenemos la paciencia adecuada para guiar al niño durante ese proceso de entrada a la adolescencia y luego a la adultez. En cambio, en el caso del síndrome de Down con su condición, esa condición es permanente, básicamente más o menos permanente, pero como no lo validamos, entonces, por decirlo de alguna manera, pues castramos su expresión sexual y no tenemos la paciencia como para admitir que va a tener ese comportamiento de manera más o menos permanente y que el comportamiento es básicamente el mismo que hemos aplicado en general para entrenar a un niño pequeño a cómo tocarse sus partes o cuáles son los comportamientos públicos y privados o qué hacer delante de las personas o no, pero es básicamente lo mismo. Pero no me voy a adelantar mucho a eso porque de eso nos vas a hablar más adelante. Exacto. Yo solo quería hacer una reflexión de lo que tú nos estás comentando, cómo se desprende eso, que lo primero que hay que hacer es validarlos y entender que ellos tienen deseos y sensaciones de
de manera similar al resto de las personas. Y que cumplen, y es importante, que cumplen los mismos periodos de desarrollo que cualquier otra persona, ¿vale? Así y mismo. Como los niños, o sea, cuando hablo de personas con síndrome de Down, aunque se les explican emociones, se tendría que hacer en las primeras etapas de desarrollo, igual que se debería hacer con niños que no tengan ningún tipo de síndrome. Totalmente. Por ejemplo, porque ese tipo de aspectos a tomar en cuenta para explicar, por ejemplo, algo tan simple como las emociones, también se toma para explicarle a personas que tienen, por ejemplo, TEA, que tienen espectro autista, que tienen otro tipo de condiciones, ¿vale? O sea, debería ser para todos. Perfecto. Solamente que se pone un poco más énfasis en este tipo de síndromes o de trastornos, porque al fin y al cabo, como tienen lo que tú comentabas que es muy importante, se asume que una persona va a ir aprendiendo a lo largo de su vida y se van a presentar situaciones en las cuales se tiene que situar y entender y va a ir procesando paulatinamente las cosas. Quizás estas personas necesiten ayuda, es ahí. Su aprendizaje, porque no tienen una capacidad mental diferente, lo que tienen es la capacidad de aprendizaje. Su forma de aprender va a ser diferente y se va a tomar quizás un poco más tiempo que lo que otra persona pudiese hacer. Pero a nivel mental tiene lo mismo, porque su proceso emocional, socioafectivo, está presente y es simplemente el saber guiarlos para que puedan expresarse de forma coherente. Ok, a propósito de eso, quiero leer algunos mitos porque estoy seguro de que los hemos escuchado y también las personas que nos están escuchando lo han escuchado. Uno es la tendencia a verlos como personas infantiles y por lo tanto son asexuados. Bueno, aquí hay dos errores, ¿no? El primero, ver a los infantiles como asexuados. Los infantes son sexuados, ¿no? Igual, ¿no? Pero entonces a las personas con síndrome de Down se les ve como infantiles y por lo tanto asexuados. Una especie de ángeles, ¿no? Son personas, otro mito es, son personas con una hipersexualización, no tienen control de los impulsos. Otra es, no se les puede hablar sobre la sexualidad para así no despertar el apetito sexual. Y otro mito que conseguimos por ahí fue las personas con síndrome de Down no pueden tener pareja o casarse. Y te pregunto, a propósito de estos mitos, ¿qué nos puedes decir sobre, más específicamente, sobre la expresión sexual de ellos? ¿Cómo experimentan la sexualidad? Vale, realmente los estudios han demostrado que no hay ningún tipo como de diferencia muy marcada entre el desarrollo sexual que tienen las personas con síndrome de Down y personas que no lo tienen, ¿vale? Realmente a nivel de hombres lo que pudiese estar más afectando un poquito más, tanto en hombres como mujeres, es como la fertilidad como tal, o sea que realmente tanto el espermatozoide como los óvulos de las personas tengan algún tipo de alteración. De alteración, exactamente. Sí, porque realmente es la calidad del esperma. Exactamente. O sea, porque la cantidad se mantiene, o sea, la ovulación, por ejemplo, de las mujeres se mantiene igual, suele durar, de hecho, eso suelen ser periodos regulares, o bueno, el porcentaje va muy similar a la población en general, pero lo que se cuestiona un poco es quizás la calidad tanto del esperma como del óvulo, que obviamente va a afectar en la parte reproductiva. Pero a nivel de desarrollo psicosexual se mantiene de las mismas formas. A nivel de desarrollo orgánico, pues va a haber sus genitales, se van a desarrollar de una forma similar, no van a tener muchas más alteraciones que quizás las relacionadas con otro tipo de a nivel, por ejemplo, cardíaco, o con otro tipo de situaciones, ¿vale? O sea, pueden estar afectando, pero no per se por la parte sexual, sino por la combinación de que, bueno, al fin y al cabo el cuerpo no acciona por partes, ¿no? Es un conjunto en el cual, y por eso, o sea, se forma, o sea, es un conjunto de todos los órganos. Entonces, pero realmente a nivel sexual se mantiene su deseo, igual como lo hemos venido hablando, hay un deseo desde que nacemos hasta que morimos, simplemente se va configurando un poco y van entrando a mayor edad pues los pensamientos que tengo, las valoraciones que hago y que socialmente lo que me van enseñando que tengo o no tengo que hacer, pero realmente lo que involucra o lo que es muy necesario es la parte sexoafectiva, cómo yo me vinculo y comienza de lo que estábamos hablando, cómo yo reconozco mis emociones y cómo yo voy aprendiendo que yo voy a comenzar a sentir cosas, ¿vale? Para que cuando llegue la etapa de adolescencia, que repito, las personas con síndrome de Down no se quedan en una infancia de por vida, ellos pasan por los mismos procesos de desarrollo, solo que a nivel quizás intelectual o cognitivo
su aprendizaje es un poco más lento, pero el desarrollo psicosexual se mantiene, ¿vale? Se da, o sea, la adolescencia llega a entre los 11, 15 años dependiendo, y pues se va a mantener hasta los 20, 22 años, que ya sería como la finalización de la adolescencia, y comienzan a ser adultos, ¿vale? Y esos procesos de desarrollo se mantienen, y por lo tanto hay que enseñarles que van a comenzar a sentir cosas, a ponerle nombre, y que en la medida en que se vayan entrando en la adolescencia, pues ese deseo va a estar más asociado a ver a alguien y que me atraiga, que yo tenga la necesidad de acercarme a eso porque me excita, porque me da placer, porque el hablar con alguien me genera bienestar, porque necesito al fin y al cabo una vinculación afectiva. Necesito estar acompañado, necesito sentirme que soy válido, necesito sentirme que estoy en un entorno donde yo me siento seguro. ¿Vale? Y por eso es tan importante el comenzar desde muy pequeños el manejo emocional, porque progresivamente vamos creciendo y estas personas van a ir creciendo y van a ir experimentando diferentes situaciones. Entonces, primero es normalizar de que esas personas tienen diferentes, van a llegar a ser viejos, aunque quizás por el fenotipo no nos demos cuenta de que están creciendo. Pero ese es el primer error que pasa, por lo menos a nivel familiar, no entender que nuestros niños van a crecer y se van a volver adultos. Y eso ya nos pasa en familias donde no hay ningún miembro con algún tipo de síndrome de Down. Imagínate en situaciones, en familias donde sí lo hay. Entonces es primero quitarnos la imagen de que ellos no van a crecer, sino que todo lo contrario, todos los días crecen y evolucionan, y por ende, como todos en general, pues somos seres sexuados, o sea, somos personas que venimos de un sexo en particular y nos vamos configurando en función a lo que vamos creciendo, donde, repito, las valoraciones psicológicas y la parte social, ¿vale? Como yo me voy construyendo como persona. Entonces, son personas sexuadas que tienen una identidad de género, ¿vale? Y que tienen una orientación de género y que tienen además una expresión, ¿vale? Se tienen que expresar de alguna forma. Que repito, pues la forma en que yo me exprese pues va a estar más relacionado con, o sería lo más importante en principio, es cómo me vinculo afectivamente, ¿vale? Entonces, primera cosa, pues son personas adultas, pueden llegar a ser personas adultas y personas sexuadas. Entonces, fíjate, el otro mito es con respecto a la hipersexualización, ¿no? Porque no controlamos estímulos. Entonces, en principio decimos que son niños y que no son sexuados, pero a la vez tenemos que estar pendientes de que puedan hacer algo que no debería hacer. Y no se le puede hablar mucho de sexo. Exacto, porque eso activa y las neuronas y ya nos vuelven locos. No, la cosa no sucede así. Lo que pasa que, volvemos a lo mismo, tienen su desarrollo normal y después de cierta edad pues van a comenzar a sentir deseos, a sentir impulsos por conseguir cosas, ¿vale? Si yo comienzo a sentir que quiero aproximarme a situaciones, pero todavía no he podido cognitivamente entender en qué situaciones puedo hacer ciertas cosas y en qué no, ahí es cuando comienza el conflicto. Porque hay un deseo, hay una necesidad del cuerpo y de la mente de satisfacer ciertas cosas que quiero, de necesidades, vale la redundancia, pero para eso necesito que desde antes me enseñen dónde los puedo conseguir, cómo puedo satisfacer esas necesidades. Entonces, realmente sí hay una problemática porque el síndrome lleva con esto una dificultad en el control de impulsos. ¿Por qué? Porque como aprendo de forma más lenta y me cuesta quizás conectar a nivel cognitivo ciertos elementos, pues obviamente pues me va a costar un poco más entender que si siento algo, tengo que regular ese comportamiento en diferentes momentos, ¿vale? Entonces, lo mismo que le enseñamos a un niño, que es, no se pueden tocar los genitales en la calle, se tienen que tocar en la habitación, lo puedes tocar en ciertas horas, cuando estés solo, cuando no haya nadie, un poco toda la parte de la privacidad, de la higiene, quién me toca, quién no me toca, en qué situaciones lo tengo que hacer, pues lo mismo, ¿vale? Un poco enseñar cómo controlar ciertos elementos, ciertas conductas, y por ahí va un poco en, si sabes lo que estás sintiendo y la persona va identificando, pues sabe que cuando sienta cierta excitación, pues se tiene que ir, por ejemplo, a su habitación, a estar solo. Por eso también es muy importante permitirles espacios de intimidad, porque volvemos a lo mismo con esta idea de que pensamos que son unos infantes de por vida y además son dependientes, porque tomemos en cuenta que
es un síndrome que no necesariamente tienes que ser dependiente 100%, ¿vale? Sí. Hay personas que realmente son bastante independientes, de hecho, es una de las poblaciones que más tienen acceso, por ejemplo, a nivel laboral. Así porque es. bueno, porque se ven las capacidades, o sea, tienen las mismas, tiene una funcionalidad bastante potente que le permite adaptarse a un entorno social actual, ¿vale? O sea, se puede hacer. Entonces, realmente, al no ser dependientes, también hay que permitirles hacer independientes dentro de su hogar, con su intimidad, con su cuerpo, darles espacios donde ellos puedan comprenderse, tocarse y también ir regulando ellos mismos cuáles son sus sentimientos y expresiones, ¿no? O sea, qué quiero demostrar, por qué lo siento, en qué situaciones lo puedo hacer y en qué no, ¿vale? Hablar de sexualidad, hay que hablar, ¿vale? Igual que personas o con niños que están muy chiquitos o personas de diferentes edades, pues con personas con síndrome de Down también hay que hablar de sexualidad, porque hablar de sexualidad no es que va a hacer que pienses o fantasees más en sexo y quieras tener relaciones con todo el mundo, no, sino que te va a hacer más sincero, vas a ser más honesto contigo mismo, vas a entender cómo funciona tu cuerpo, vas a tener una mejor conexión con él, vas a tener una idea de sexualidad mucho más amplia, vas a conocer y te vas a saber vincular de una forma diferente. ¿Por qué? Porque no estoy desde la necesidad de cubrir, sino también de tengo esto, lo entiendo y quiero vincularme de tal forma, ¿vale? Recordemos que la sexualidad no solamente es genitales, sino que va mucho más allá de cómo me siento, cómo soy, cómo me relaciono, ¿vale? Y la última, que era que si no podías o no tener pareja, o que no pueden tener pareja o casarse, no, eso es un mito que de hecho está bastante, bueno, debería estar bastante lejos de la realidad. Pero es verdad que hay personas que pues deciden estar solteras, porque además debería ser una decisión de la misma persona, no del entorno ni nada por el estilo. Habrá personas que son más dependientes que otros, y eso también va a ayudar un poco a cómo se vinculan con otras personas, pero está clarísimo que pueden tener pareja, que pueden casarse. Y el tema social realmente viene, o este mito realmente tiene una base importante, es por la parte de la reproducción. Si tenemos todavía la mentalidad de que la sexualidad está relacionada directamente a los genitales y al hecho reproductivo, pues como estas personas por lo general tienen una baja tasa de fertilidad, entonces por ende no pueden estar, o sea, no tiene sentido que tengan una pareja, ¿vale? Y bueno, y eso toma otro color si ya hablamos de parejas homosexuales, por ejemplo, ¿no? Cuando ya son dos personas con síndrome de Down, o una persona con síndrome de Down y una que no la tenga, que tenga una orientación homosexual. Entonces, realmente el tema es que si están juntos, si tienen la posibilidad de reproducirse, pues depende un poco de cada persona. Hay personas que han podido tener hijos y esos hijos no necesariamente nacen con el síndrome, pero bueno, va dependiendo un poco de la educación sexual que se les pueda permitir. Y lo más importante, no negarles la posibilidad, porque tienen el derecho como todo el mundo, pero como considero que también debería ser con el resto del mundo, pues darle la oportunidad de que tener un hijo, por ejemplo, es una responsabilidad, y pues se le enseñan cuáles son esas responsabilidades, y que sea la persona la que decide si desea lanzarse por ese barranco o no lanzarse, ¿vale? Al fin y al cabo es un poco las decisiones de cada persona. Claro. Igual que haces con cualquier otro tipo de pareja. Claro, de hecho, a propósito de eso, ellos están bastante insertados en el ámbito laboral. Hay países en donde se promueve más o menos, pero hay muchos insertados, y también hay muchos casados, también han hecho familia y están casados. Eso es cierto. Fíjate que eso que estás comentando me trae a colación el tema de la importancia de la educación sexual, porque el problema, o mejor dicho, el tema aquí no es solamente educarlos a ellos a identificarse, a discriminarse y a sentirse, sino también hay que educar a los cuidadores, a los padres y a la sociedad. Ese es el tema, porque es un tema sistémico, no es un tema del individuo, sino también es un tema del individuo, pero es un tema de un individuo insertado en un sistema que funciona y cuyo sistema favorece o no ciertos comportamientos, pues que se está retroalimentando permanentemente. Es así, debemos poner importancia en el tema de la educación sexual. Totalmente, porque realmente hablamos también de sexualidades, no de una sexualidad única y que tiene que ser así para todo el mundo, sino hablamos de diversidad.
de que cada persona es diferente y no solamente hablamos de diversidad o de diversidad sexual solamente en la orientación o la identidad, sino de la persona, de cuerpos, ¿vale? Porque además socialmente tenemos en el colectivo, en el pensamiento colectivo, que el cuerpo tiene que ser de una forma en particular, y si se sale de esos cánones, pues entonces no es válido. Entonces tenemos que comenzar a validar diferentes tipos de cuerpos, diferentes tipos de identidades y de diferentes tipos de orientación sexual, ¿vale? Porque todo eso nos va a permitir ser un poco más tolerantes y empáticos con otras personas. Es importante la educación sexual definitivamente, porque entre mayor aceptación de la diversidad, pues vamos a ser más felices y tolerantes con lo que tenemos a nuestro alrededor, porque nosotros no vivimos en una burbuja, tenemos a nuestro alrededor diferentes personas, y cada persona va a tener algún tipo, puede ser síndrome de Down, o puede ser un TEA, o puede ser una persona mayor, o puede ser un infante, que al fin y al cabo son personas y necesitan de nuestro respeto y de nuestra tolerancia, ¿vale? Entonces, ¿por qué también es importante la educación sexual? Porque nos va a permitir ayudar a conocernos a nivel emocional, a poder experimentar y vivir sentimientos y emociones de forma correcta, de forma más óptima, y al fin y al cabo eso también nos va a ayudar a canalizar impulsos. Eso que yo siento, cómo canalizo y cómo voy identificando que socialmente es posible o no es posible. Me va haciendo además, me aporta también ser más crítico, ¿no? Con el mundo en el que estoy. Que creo también que eso es lo que está pasando con las generaciones más jóvenes, que son como mucho más críticos porque tienen como esa posibilidad de decir, pues yo pienso diferente y no me da miedo decirlo, ¿vale? Y es un poco lo que estamos viviendo actualmente. Hay que evaluar también, la educación sexual va a ayudar a evaluar qué información le está llegando a estas poblaciones y a estas familias, ¿no? De cómo deberían ser las cosas, qué estímulos de medios de comunicación, los modelos estos que hablo a nivel de lo que debería ser la imagen corporal, como de estos estándares de belleza, cómo deberían actuar las familias. Entonces la educación sexual te va a permitir un aspecto, un abanico más amplio de posibilidades, no desde el adoctrinamiento, o sea, no es cómo tendrías que actuar, sino que existen estas posibilidades, tú tomas la decisión de lo que tú consideras que sea más óptimo para ti y para tu familia, ¿vale? Y para tus seres queridos. Cómo tú puedes actuar, pero desde el respeto, desde la tolerancia. Tú puedes pensar una cosa en particular porque, bueno, tus creencias tienen una base importante, pero eso no quiere decir que la otra persona tenga que vivir tal cual como tú vivas, sino que la otra persona también es libre y tiene el derecho de tomar decisiones con respecto a su vida personal. Y al tener la importancia también de dar más flexibilidad y no centrarnos solamente en que tiene una discapacidad mental y que son dependientes del resto de su vida. La diversidad y la educación sexual te va a dar la oportunidad de verlos como personas sexuadas, personas independientes, personas válidas a nivel afectivo y emocional, y no simplemente porque a nivel cognitivo tienen algún tipo de fallo o discapacidad, ¿vale? Entonces realmente la educación sexual no es solamente hablar de genitales, repito, sino que la educación sexual es hablar de personas y de lo válido que son estas personas para ellos, para su familia y para el mundo. Así es. Creo que un poco para resumir, es importante tener en cuenta que tienen deseo, como la mayoría de las personas, tienen expresión sexual, como la mayoría de las personas, tienen capacidad de aprender probablemente a un ritmo distinto al promedio, pero tienen capacidad de aprender. Y digamos que las experiencias nos han demostrado que en efecto, si pueden ser capaces de insertarse en el mundo laboral y aprender cómo hacer un oficio, también pueden aprender a discriminar, a cómo comportarse en algunos lugares, y que debemos darle la oportunidad para que eso ocurra, ¿sí? Y que todos tenemos que tenerlo claro, que no va a pasar nada porque reconozcamos eso en las personas con síndrome de Down y que le proporcionemos la educación adecuada. Partiendo, por supuesto, de la educación más importante, que es la que tiene que recibir la sociedad, los cuidadores y sus padres, para poder abrirle esta posibilidad. De hecho, ellos ya están comprometidos con aprender, o uno esperaría que están comprometidos con aprender, porque ellos quieren también, como toda persona, desarrollar independencia. Tú observas que ellos quieren, de alguna manera, siempre desarrollar cierta independencia. Jocelyn, sé que puede sonar un poco repetitivo, pero ¿qué le podemos recomendar a los padres, a los cuidadores,
personas con síndrome de Down en relación a este tema de la sexualidad? Pues primero entender que sus hijos, familiares, conocidos o pacientes, pues son personas individuales y que tienen necesidades y también sentimiento, como tú dices, de independencia, ¿vale? De ser únicos, de tomar sus propias decisiones. Entonces hay que fomentar y promover su autoestima y la autovaloración. Son personas válidas, son personas que merecen estar en este mundo, vivir un mundo de forma feliz, consciente, tener una vivencia emocional adecuada y sentirse en bienestar pleno, que es un sentimiento que se puede lograr independientemente de tus condiciones quizás más orgánicas, por decirlo de alguna forma. Fomentar la inteligencia emocional, porque todos sentimos emociones y realmente ese es el aspecto que se mantiene en general en todos. O sea, sentimos emociones, solamente que tenemos como que aprender a regularlos de una forma u otra, ¿vale? Este tipo de poblaciones nos ayuda a nivel sexual a dejar de pensar que la sexualidad es solamente genitales y cuerpos, sino que va mucho más allá. Va más allá el placer, van lo que yo siento, lo que yo valoro y lo que yo quiero lograr para sentirme satisfecha como persona, ¿vale? Comprender y tener más actitudes, que eso también es importante, hacia las diferentes sexualidades que existen. No quedarnos con una sola visión de lo que es el mundo, sino que tener esa posibilidad de entender que el mundo es mucho más amplio de lo que quizás nos han educado o hemos aprendido, y eso va a ayudar a que tu familiar, tu hermano, tu hijo o tu paciente pues se sienta mucho más acogido, porque al fin y al cabo no nos quedamos en una sola parcela, sino que vemos que el mundo es mucho más allá. Y pues validar, importantísimo, porque esto sí pasa muchísimo, que bueno, le enseñamos a nivel emocional, le enseñamos cómo tiene que controlar impulsos, enseñamos muchas cosas, pero asumimos desde el principio que es una persona heteronormativa, ¿no? O sea, asumimos que la heterosexualidad está en todos y sobre todo en este tipo de personas, porque además te lo dicen así, no, pero es cuando le preguntas, bueno, ¿y qué identidad sexual? No, ¿cómo le vas a preguntar eso? Sí, es obvio, ¿no? Si tiene un pene es un hombre, y si tiene una vulva es una mujer. Y que también su orientación sexual es diferente, o sea, tenemos que dejar y quitarnos de la cabeza que todo es heterosexual y que tenemos un sistema binario. Sí, es lo que nos han enseñado, es lo que nos han educado, pero las personas son diversas y pueden ser lo que quieran ser, ¿vale? Aunque suene muy hippie y muy amplio. Hay que dejar que las personas también decidan, y este tipo de población necesitan de nuestro apoyo. Entonces, no asumir que son una cosa, sino preguntarles. Y yo creo que en la medida en que los familiares pregunten directamente y conozcan y traten de conectar más con la persona que realmente es, esa persona se va a sentir mucho más segura, mucho más más placentera con su vida, y va a disfrutar, y va a ser una persona igual que otra, que probablemente hasta con mayores años de vida, con mejor bienestar, porque además algo a nivel emocional, algo que sí tenemos diferente es que quizás ellos analizan la emoción, o sea, cuando ya las identifican, pues si siento alegría, no le doy más vuelta, ¿vale? Lo siento, lo experimento y lo entiendo. Quizás las personas que no tenemos síndrome de Down decimos tenemos alegría, pero ¿por qué siento alegría? Y nos quedamos más en el pensamiento, en el análisis, la valoración constante de la situación, que a veces hace que dejemos de disfrutar la alegría, o dejemos de disfrutar la tristeza, o dejemos de disfrutar el miedo, porque nos quedamos enganchados en cosas que quizás no deberíamos engancharnos tanto. Y esta persona, lo rico que tiene, lo divertido es, si siento alegría y ya está. Si siento miedo, pues siento miedo y te lo expreso, y espero calmarme porque me autorregulo y ya está. Entonces, por eso dicen que estas personas son siempre como muy ángeles, siempre están sonrientes, porque al fin y al cabo son muy honestas. ¿Pero es por qué eso? Porque viven su emoción, la experimentan y ya está, no pasa nada. No le tienen el miedo a quedarse enganchado, que quizás nosotros o el resto de la población a veces decimos, bueno, todo no puede ser tan feliz, o todo no puede ser tan triste, o todo no puede generar tanto miedo. Entonces, en la medida en que nosotros también vayamos cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, va a ayudar a que cuando nos encontremos con este tipo de población, la situación sea diferente, y que nosotros también como personas nos sintamos mucho más sin esa necesidad
cuidar y de salvar a otros. Como Así que es. si ellos necesitan un salvador, no. Sálvate tú, que tú tienes bastante cosas que trabajar y déjalos a ellos ser personas valiosas, independientes y felices. Porque al fin y al cabo todos podemos ser así, siempre y cuando nos los propongamos y también entendamos que esa es nuestra prioridad. Así es. Y que debemos tener claro que lo que estamos promoviendo es una expresión de sexualidad responsable. ¿Ok? Totalmente. Eso es lo que estamos promoviendo, que se le permita su expresión, enseñándoles que deben tener una expresión sexual responsable a ellos y a los cuidadores y a los padres y a la sociedad. Nadie está llamando a hacer algo que los lesione ni que lesione a otras personas. Una expresión sexual responsable. Totalmente, porque cuando hablamos de aprendizaje emocional y sentimientos, yo si siento deseo por una persona, explicar qué es el deseo, qué cosas posiblemente vaya a sentir, que ese deseo va a estar asociado probablemente a una excitación que se va a excitar en su cuerpo. Si tengo pene, pues el pene se va a poner erecto. Si tengo un clítoris, pues es ese sentimiento de cosquilleo por dentro y una zona en particular se va a poner más roja. Identificar señales y también identificar que también le tengo que preguntar a la otra persona si quiere estar conmigo. Eso es el aprendizaje, cuando hablamos de que hay que educar a nivel emocional y a nivel sexual. Si cómo se pone un condón, igual que le enseñamos a un adolescente cómo poner un condón o a una persona mayor. O sea, no asumir, quizás en este tipo de poblaciones no asumimos tanto que ellos lo saben porque partimos del hecho que tienen un problema, entonces hay que guiarlos para resolver ese problema, ¿vale? Pero debería pasar con toda la población. O sea, nadie se ha aprendido. Necesitamos enseñar cómo detectar cuando sentimos deseo, cuando sentimos excitación, por qué nos produce una necesidad o una intención de acercarme a otra persona. Cuando me acerco a otra persona, ¿qué tengo que recibir de la otra persona? Que es consentimiento. ¿Cómo entender el consentimiento? Que cuando es sí, cuando es no. Eso se le explica tanto a personas con síndrome de Down como personas que no. Y probablemente las personas con síndrome de Down entiendan y comprendan de forma más adecuada estos conceptos que son básicos. Entonces, hay que enseñar a poner condones, a tomar pastillas, a cuidarse, a limpiarse, a tener una higiene sexual saludable. ¿Qué pasa si estoy con una pareja y me relaciono con alguien más y tengo algún tipo de coito, por ejemplo? Pues que posterior al coito, igual que en cualquier situación, pues hay que limpiarse, hay que tirar el condón si utilizamos condón, que es lo más adecuado. Si tengo un juguete sexual, cómo utilizarlo, para qué sirve, en qué situaciones los tengo que utilizar. En la medida en que tengan situaciones de ambientes que sean seguros y que sean íntimos, pues ellos van a ir identificando en qué zonas me puedo masturbar, en qué zona puedo tener relaciones con otra persona, en qué momentos puedo notificar que estoy teniendo una emoción agradable y en qué momentos pues no puede ser apropiado. Se enseña lo mismo, solo que repito, que quizás le ponemos más atención porque partimos del hecho de que hay un problema y necesitan esa ayuda, pero a veces nos olvidamos que aquellas personas sin síndrome de Down o sin ningún tipo de diversidad funcional o discapacidad, quizás ya hablando más a nivel cognitivo, también necesitan eso, porque una cosa es que nos vayamos enfrentando a situaciones y vayamos aprendiendo un poco por lo que vamos viendo en casa, por lo que nos enseñan en el colegio y por lo que nos enseñan los amigos, porque a veces nos enseñan más las propias personas que tienen nuestra edad que quizás mayores, pero a ellos también hay que enseñarles lo mismo. Cómo limpiarse, si siento un deseo de excitación y me acerco a otra persona, le tengo que preguntar, necesito consentimiento, si es sí, no es no, poner condones, limpieza, o sea, es la misma rutina, pero poniendo énfasis en que es necesario hacerlo, claro. ¿Vale? No como algo excepcional, sino como algo necesario. Totalmente, y los métodos son los mismos métodos como se le enseña cualquier otra cosa o actividad en la vida. ¿Sí? Totalmente. Así y que, si tú, exacto, y si tú por casualidad tienes miedo, porque eso también me lo han escrito mucho y me llega, ¿cómo lo hago, no? ¿Cómo le explico a mi niña o mi niño de 4 años eso que dice de trabajar emociones? O ¿cómo le explico a mi niño que tiene 20 años con síndrome de Down, cómo le explico lo de las relaciones? O cuando ya llega a cierta edad y comienza a salir con alguien, esa persona es que ahorita ¿qué hago, no? ¿Cómo le explico que tiene que respetar a esa persona
porque a veces llegamos muy tarde, ¿vale? Y a veces hay que meter la información muy deprisa. Pero también no está mal que no sepas hacerlo. Lo importante es identificar que no lo sabes, que no tienes esa herramienta y que podemos buscar profesionales que te pueden orientar a ser un mejor educador, a ser una mejor formadora, si eres madre, padre, representante. Y si eres profesional del área de medicina o de psicología o cualquier tipo de profesional del área de la salud, pues eso tampoco lo enseñan en la carrera. Sobre todo en la carrera te enseñan como población general, pero falta mucho entrenamiento con respecto a diversidad funcional, vejez, niños, etcétera. Entonces, la idea es que busquen profesionales que les puedan orientar en caso tal de que sienten que no tengan las herramientas necesarias para poder llevar a cabo estos objetivos que son los mínimos y los importantes. Excelente. Jocelyn, a propósito de eso, si alguien necesita de tu apoyo profesional, ¿cómo puede contactarte? Me pueden contactar nuevamente por acá, por este Instagram, @jpsicosex, por el correo electrónico sexóloga.jcr@gmail.com, y por mi perfil pues aparece ya mi número de teléfono, por DM, etcétera. Así que a la orden para lo que necesiten. Excelente. Bueno, Jocelyn, muchísimas gracias por haber estado de nuevo con nosotros. ¿Qué vamos a hablar la semana que viene? Pues la semana que viene me parece un tema súper interesante, un tema que quería tocar desde el principio es, lo iba a llamar en principio enfermedades mentales o trastornos a nivel cognitivo o mentales, los típicos que se llaman, pero me gustó especificarlo una vez y vamos a trabajar de esquizofrenia, ¿vale? Que es uno de los trastornos como mucho más hablados o más conocidos, y cómo se desarrolla o cómo tienen su desarrollo sexual las personas que sufren de este tipo de trastorno. Entonces creo que va a ser un tema muy interesante. Excelente. Muchísimas gracias, Jocelyn, por estar nuevamente con nosotros, por apoyarnos, por ilustrarnos, por contestar nuestras preguntas, resolver nuestras inquietudes y nuestros mitos. Y también agradezco a todos los que estuvieron presentes hoy en esta transmisión, que nos van a ver por aquí, nos van a ver en diferido, nos van a ver también a través del canal de YouTube, Profesor Leonardo Hernández Mata. Agradecidos por su presencia y nos vemos la semana que viene. Seguro. Adiós, gracias. Chaito, pues hasta luego. Chao.